a los que me están siguiendo también por Facebook, que la gracia de Cristo esté acompañando a todos nosotros. La palabra de hoy está en el libro de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35. Dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasamos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la palabra de hoy. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? En otra versión, el versículo 40, dice así, lo vamos a leer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dijo: ¿a qué viene este miedo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿A qué viene este miedo? ¿Dónde está vuestra fe? Pero ellos seguían aterrados, preguntándose unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago le obedecen? Wow. La palabra de Cristo tiene poder. De eso queremos hablar hoy. La palabra de Cristo tiene poder. Pero la palabra tiene poder cuando encuentra fe en nosotros. Cristo puede decir muchas cosas. De hecho, la Biblia está llena de promesas. Pero ¿cuántos realmente creen en cada una de esas promesas? Dios nos habla a través de su palabra. Y Él mismo dijo que su palabra no volverá a Él vacía. La palabra que sale de la boca de Cristo, la palabra que sale de la boca de nuestro Dios, jamás vuelve a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual esa palabra había salido. Él es mismo la palabra Jesucristo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. En otra versión dice: el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Así lo leemos en esta otra versión de la Biblia. Jesucristo es la palabra. Dice: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Jesús es Dios. Jesús es palabra. Y todo lo que sale de su boca no vuelve a Él vacía. Él mismo dijo y confirmó que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra jamás iba a pasar. Cuando la Biblia dice jamás pasará, significa jamás se quedará sin acontecer, sin cumplirse. O sea, todo lo que dice Jesús, todo lo que ha dicho Jesús, tiene el cumplimiento. Importante, los que amáis a Jesús, los que quieren seguir a Jesús, tenéis que creer que su palabra tiene poder. Su palabra no vuelve a Él vacía. No vuelve vacía, sino que se cumple lo que Él dice, lo que Él suelta de su boca.
Jamás Jesús habló con ligereza. Es bastante serio como Dios, que cualquier de sus palabras que había dicho se cumplió. Y algunas de sus promesas todavía están para cumplirse. Sobre todo esas promesas mesiánicas que tienen que ver con el tiempo del fin. Ninguna de sus palabras cayó en el suelo. Lo mismo que Dios hizo con sus profetas. Jamás sus palabras cayeron a tierra. Jamás sus palabras se quedaron sin efecto. Cuando Dios habla, se cumple. Aleluya. Por eso en este momento estamos leyendo esta escritura. Cristo recrimina a los apóstoles. Les reprocha su falta de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Los milagros siguen sucediendo a día de hoy, a fecha de hoy, a estas horas. Los milagros siguen sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios que servimos, el Dios que predica el pastor Panda, no es un Dios caduco. No es un Dios que ha quedado en la historia, que ha quedado extinguido. No, es un Dios real. Él vive. Él hace hoy todavía milagros. Pero los hace para aquel que cree. Así dice la palabra. La señal seguirán a los que creen. Ahí Jesús lo dejó bastante claro. No hay discusión en eso. Los milagros siguen a los que creen. Si tú no crees, la culpa no es de Dios. Si tú no ves milagros, la culpa no es de Dios. Él dice que las señales seguirán a los que creen. Cuando uno cree, ve las señales de Dios. ¿Por qué Cristo reprocha a los apóstoles? ¿Por qué le dice, cómo no tenés fe? ¿Por qué estáis amedrentados? Cristo ya había soltado una palabra. Lo que llamamos palabra rema. Una palabra específica. Cristo es Dios. Y es Dios omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabía que en esa travesía desde un lado al otro lado iba a haber problemas en el camino. Pero él, antes de dormir en esa popa de la barca, él había dicho una palabra. Esa palabra que jamás iba a volver vacía. Que jamás vuelve vacía. Dijo en el versículo 35, pasemos al otro lado. Esa es la palabra rema. Esa es la palabra decretada. Esa es la palabra pronunciada, declarada. Yo no sé cuál es el verbo que podemos usar aquí. Pero es una palabra confesada. Es una declaración de Jesús. Pasemos al otro lado. Para Cristo, ya la barca estaba al otro lado. Aún antes de empezar la navegación, pero Cristo ya se veía al otro lado. Ya veía a los apóstoles al otro lado. Ya les veía bajándose de la barca. Ya les veía haciendo lo que tenía que hacer después de cruzar el lago. Por eso cuando soltó la palabra rema, esa palabra específica, se quedó tranquilo. Así es nuestro Señor. Él mismo primeramente cree en su propia palabra. El punto es que nosotros no estamos... Hay cristianos, nosotros no, yo no. Hay cristianos que no están acostumbrados a entender la voz de Dios, a escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Wow. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que escucharon? ¿Qué es lo que oyeron los apóstoles? La palabra. ¿Qué palabra?
pasemos al otro lado. Seguramente oyeron, pero no escucharon. No entendieron. Oír tiene que ver con sonidos. Escuchar tiene que ser con entender lo que se había dicho o lo que se ha dicho. Eso es lo que pasa muchas veces en la gente. No tiene tiempo de captar la voz de Dios. Cuando uno no ha aprendido a escuchar la voz de Dios, sus actuaciones son carnales. Por eso le pido a Dios día y noche que continuamente abre el oído espiritual de los hijos de Dios. Cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar la voz de Dios, actuaremos como Él, hablaremos como Él, pensaremos como Él. El punto es que muchas veces escuchamos con los oídos carnales. Por eso no percibimos bien las cosas. Por eso no actuamos conforme a Él. Obviamente ellos oyeron que Jesús había dicho, pasemos al otro lado. Pero no entendieron la dimensión de la declaración de Jesucristo. Escúchame, amigo que me está escuchando. Escúchame, amiga de la oyente de la radio La Perseverancia. Si Jesucristo ha declarado en tu vida que llegarás lejos, por mucho que vengan circunstancias, llegarás lejos. Si Jesucristo te dio una promesa, te digo que pase lo que pase, llegarás a tu destino, venga vientos, venga marea, sople tempestades, sople huracanes, tú llegarás al destino. ¿Por qué? Porque su palabra no vuelve a él vacía. Dice la palabra que todas sus promesas, todas las promesas de Dios son en él, el sí y el amén. La fe viene por oír. Por eso los cristianos debemos de pedirle continuamente al Espíritu Santo, dame el oído espiritual. Como dice la palabra en el libro de Isaías 50, para que yo escuche como un discípulo. Si tú no sabes oír la voz de Dios, si tú no sabes escuchar la voz de Dios, actuarás carnalmente. Te paralizarás, quería decir, ante las circunstancias. Dejarás de creer porque las circunstancias te absorben. Porque tu propia lógica te absorbe. Los apóstoles, mientras que estaban cruzando el lago, dice la palabra que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Y dice la palabra que de tal manera que se anegaba. Ahí donde los apóstoles entraron en pánico. Entraron en pánico, empezaron a ver las circunstancias, empezaron a ver cómo entraba el agua en la barca. Se olvidaron que Jesucristo ya había proclamado, ya había declarado, ya había dicho, vamos al otro lado. Ellos oyeron. Jesucristo había dicho, pasemos por el otro lado. ¿Sabe que muchas veces el problema de los cristianos o de los creyentes y a veces de la gente no está en entender el tiempo de Dios, en entender cómo Dios habla? Si Dios te ha dicho, como decía anteriormente en un programa, en una prédica, Cristo dijo, el momento, está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya. Cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios, actúa conforme Dios está hablando. Actúa conforme a la palabra de Dios. Cristo dijo, pasemos
al otro lado. No dijo, vamos a intentar pasar al otro lado. No, 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 no. No lo digo como si fuera un intento. Vamos a ver si pasamos al otro lado, ¿no? Había dicho, pasemos al otro lado. La palabra ya estaba dicha. Eso es lo que se trata de la fe. Él mismo dijo en el libro de Marcos, confirmando su propia palabra, en Marcos capítulo 11. Me gusta eso. Hay un poder en la palabra de Jesús. Pero también hay poder en la palabra que Dios ponga en tu boca. Si solamente puedes creer, lo que tú digas te será hecho. Marcos capítulo 11, versículo 23. Versículo 22 a 23. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Un día antes de eso, había pasado algo, había ocurrido algo. Cristo se paró delante de una higuera que no tenía fruto. Y él quería comer algo, tenía hambre. No es que porque Cristo no supiera que ahí no había fruto. Él es omnisciente, yo ya lo había dicho antes. Pero quería enseñarle a los discípulos el poder de la palabra. El poder de fe. El poder de creer en su propia palabra. Es lo único que quería enseñarles. Que su palabra no vuelve vacía. Si él dice algo, eso ocurre. Entonces Cristo miró al árbol, la higuera, dice que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y al día siguiente, mientras que pasaban por ahí, uno de los discípulos, Pedro, que era muy observador, qué bonito, me encanta Pedro. Digo, Señor, mira la higuera que me dijiste, está completamente seca desde las raíces. Y Cristo le dice, tened fe en Dios, porque os digo, de cierto que si cualquier que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creer que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Lo que diga, le será hecho. Para Dios no hay nada imposible. Hoy Dios quiere que pases al otro lado. La Biblia decía antes, está llena de promesas. Promesas de victoria. Promesas de esperanza. Promesas de fe. Promesas para que tú vivas de gloria en gloria. Dios no quiere que tú estés estancado. Dios no quiere que tú estés continuamente en el estado que estás. Él prometió llevarte al otro lado. Él prometió hacerte cruzar el mar de problemas, el mar de circunstancias, el mar de lágrimas. Sacarte de ahí y llevarte a una tierra buena, donde fluye leche y miel. Cristo sabía de antemano que iba a haber tormenta. Sabía que iba a haber tempestad. Nadie nos garantiza que la vida nunca va a haber problemas. Pero si hay algo que Dios nos garantiza, es que Él nos dará la victoria. En medio de los problemas, si nosotros confiamos en Él, Él se levantará. En medio de las circunstancias complicadas, si nosotros miramos a Él, si miramos a su palabra,
Dice la Biblia que la palabra es la profecía más segura que tenemos. Aquí en la Biblia tenemos la solución para cualquier de nuestros problemas. Da igual la dimensión. Yo solo puedo imaginarme la dimensión de la tempestad que había en el mar, que golpeaba las barcas. Pero el tema es que los apóstoles, en vez de fijarse, confiar en la palabra de Jesús, empezaron a mirar el mar, empezaron a mirar las olas, empezaron a mirar las tempestades, empezaron a mirar los huracanes, empezaron a mirar que la barca tambaleaba. Desviaron su mirada, desviaron sus oídos de lo que Cristo había dicho antes. Hoy el Señor te está diciendo, Él quiere que tú pases al otro lado. Que tú entres en una dimensión mayor de tu victoria. Tú entres en una dimensión mayor de tu felicidad. Tú entres en una dimensión mayor de tu gozo, de tu alegría. Él quiere que tú entres en una dimensión mayor de tu santidad. Él quiere que tú pases al otro lado, que tú no quedes ahí. Obviamente el enemigo va a intentar frenar ese avance tuyo. Va a intentar frenar tu bendición. Va a intentar frenar tu sanidad. Me acuerdo una vez, escuché el testimonio de una hermana. Un testimonio que cambiaría luego mi vida en cuanto a milagros. Ella testificaba acerca de una hemorragia que tenía. Más que hemorragia, tenía la menstruación que no se le paraba, como dice la palabra, la mujer de flujo de sangre. Esa hermana sufría demasiado. Y yo había escuchado ese testimonio aquel día. Cómo recibió un milagro. Y yo venía teniendo un problema fuerte de intestino. Había como una pequeña perforación en mi intestino y sangraba yo también mucho. Pero cuando yo escuché ese testimonio, yo entendí que había llegado mi tiempo para pasar al otro lado. Había llegado el tiempo para yo creer en el milagro. Si Él sanó a esa chica, también me iba a sanar. Yo me agarré a la fe de esa mujer, de esa hermana. Me agarré a su testimonio. Yo me dije a mí mismo, el Dios de esa chica es mi Dios. Si Él lo hizo con ella, también lo va a hacer conmigo. Y yo he visto cómo Dios me sanó. Yo había entendido que mi tiempo había llegado de yo pasar al otro lado. De yo dejar atrás esa hemorragia que yo tenía. Yo entendí que había llegado el tiempo. La fe tiene que ver con creer antes de ver. Cristo le reprochó a Tomás, le dice, bienaventurados los que no han visto, mas han creído. Si hay algo que muchos han perdido, es la fe. Por ende, han perdido también los milagros. No es que Dios haya caducado. No es que Dios haya dejado de hacer milagros. No, el tema es que la gente no han aprendido a pasar al otro lado. No han escuchado la voz de Jesús. La fe viene por el oír. En vez de escuchar a Jesús, hoy escuchamos más a los médicos. Escuchamos más de las circunstancias. Vemos con los ojos carnales. Es tiempo que nosotros volvamos a ver con los ojos espirituales. Jesucristo espiritualmente ya se había visto al otro lado del mar, al otro lado del lago. Pero los apóstoles veían las cosas con la vista carnal. Por eso se veía que todavía estaba en el mar.
Por eso empezaron a ver la tempestad. Por eso empezaron a ver la barca moverse. Por eso empezaron a ver el hundimiento. Y empezaron a gritar: Jesús, ¿cómo que no te preocupas, maestro? No tiene cuidado de que estamos pereciendo. ¿Cómo Jesús se iba a preocupar si había dicho ya la palabra? Cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios, vive tranquilo. Aún a pesar de la circunstancia, aún en medio del tormento, de la tormenta, sabe estar tranquilo. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo le da tranquilidad, le da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Tú crees que Dios te ha creado para que vivas continuamente en tempestades? ¿Tú crees que Dios te ha creado para que vivas continuamente bajo influencias demoníacas? ¿Tú crees que Dios te ha creado para que vivas continuamente en el fracaso? ¿Tú crees que Dios te ha creado para que vivas continuamente en la enfermedad? ¿Tú crees que Dios te ha creado para que vivas continuamente en la cola? Él dice su palabra en Deuteronomio 28. Si nosotros obedecemos a Dios, Él nos pondrá, seremos la cabeza y no la cola. Nos pondrá siempre en alto, no abajo. Dios es serio en sus promesas. Por eso dice la palabra que todas sus promesas son en Él el sí y el amén. Depende de ti hoy cruzar al otro lado de tu problema. Depende de ti hoy cruzar al otro lado, donde está tu victoria, donde está tu sueño, donde está lo que tú quieres alcanzar. Pero tiene que cruzar con Cristo al otro lado. Y con Cristo se cruza por fe. Obviamente habrá circunstancias en el camino que intentarán confundir tu fe. Pero agárrate a esta palabra que no vuelve jamás vacía. El tiempo está llegando. Mejor dicho, ya ha llegado. Ha llegado para que tú cruces al otro lado. Para que las cosas cambien en tu vida. Para que las cosas cambien en tu familia. Para que las cosas cambien en tu negocio. Para que las cosas cambien en tu iglesia. Para que las cosas cambien en tu relación con Dios. Acepta el reto. Cruza con Cristo al otro lado. ¿Cómo, Pastor Panda? ¿Cómo lo puede hacer? Agárrate a su palabra. Agárrate a su palabra. Cuando tú te agarras a su palabra, aunque vinieren tempestades, aunque soplasen vientos, la palabra de Cristo te asegura, te da seguridad. Él es fiel. Lo que prometió, lo cumple. ¿Cuántos de los oyentes que me están escuchando pueden decir conmigo, Pastor Panda, yo me veo estancado y quiero cruzar al otro lado? Quiero llegar a mi destino. Estoy en tempestades, estoy atribulado, pero yo quiero creer hoy en la palabra de Dios, en la palabra que tú nos estás dando, que es posible llegar al otro lado. Es posible llegar a tocar la felicidad. Es posible llegar a tener éxito. Es posible llegar a tener una buena salud. Es posible llegar a tener un buen empleo. Es posible llegar a tener papeles si eres inmigrante. Es posible vivir en paz contigo mismo. Es posible ver tu hogar restaurado. Es posible, pero tú tienes que decir, yo quiero cruzar al otro lado. Yo no quiero seguir viendo mis circunstancias. Yo no quiero ver continuamente estar estancado en mis problemas. Sino que decido, quiero creer que si yo me agarro a Jesús, yo entraré en esta barca. Aún a pesar de la tempestad, Él me guiará. Él me ayudará. Hay una hermosa canción que dice paz en la tormenta. De oír
como oyen los hijos de Dios. Es tiempo de ver las cosas como Dios las ve. Es tiempo, amigo mío. Me gustaría orar por ti. Tú que te me estás siguiendo por Facebook. Los milagros ocurren en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No hay distancia para Dios. Tú me estás viendo, yo no te estoy viendo. Pero el que te está viendo, el que está arriba, Él conoce tu corazón. Él conoce tu necesidad. Tú que me estás oyendo en la radio, Él conoce tu necesidad. Él sabe que tú necesitas cruzar al otro lado. Te ves estancado. Te ves estancado. Los problemas te abruman. Los problemas hacen hundir tu fe. Te olvidas que Jesús está a su lado. ¿Sabe qué? En medio de esa tormenta, los apóstoles se acordaron de Jesús. Clamaron a Jesús. Y Jesús hizo lo que tenía que hacer. Calmar la tempestad. En esta hora, Cristo quiere calmar la tempestad en tu vida. Para que tú llegues al otro lado. Quiero orar por ti. Agárrala a Jesús. Es el único que tiene poder para llevarte a tu destino. Para llevarte a este sueño. Para llevarte a tu destino. A ese a la gloria. A ese a la honra. Ore conmigo. Donde quiera que estés. Empieza a orar conmigo. Di conmigo, Señor, yo me veo al otro lado. Yo me veo al otro lado. Cristo ha dicho que yo pase al otro lado y yo me veo al otro lado. Yo hoy creo que hay solución en mi vida. Yo hoy creo que hay solución en mi familia. Yo hoy creo que hay solución en mi hogar. Yo creo que hay solución para con mis hijos. Yo creo que hay solución para mi salud. Yo creo en Jesucristo. Yo me veo fuera de mis problemas. Yo me veo fuera de la enfermedad. Yo me veo fuera de la escasez. Yo me veo fuera del paro. Yo me veo fuera de cualquier circunstancia que impide mi progreso. En el nombre poderoso de Jesús. La fe mueve montaña. Si tú has hecho esta oración, el Señor te está llevando al otro lado. Pero puedes seguir orando. Puedes seguir orando. Cuando quisiera yo seguir orando contigo, seguir batallando contigo por fe. Aprenda a creer en Dios. Aprenda a descansar en Dios. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Cuando tú aprendes a descansar, ya las cosas cambian. Que Dios te bendiga, amigo oyente, amigo que está escuchándome en Facebook. Que Dios te bendiga y que te dé el deseo de tu corazón. Que confirme el deseo de tu corazón. En el nombre de Jesucristo. Le pido a Dios que te haga cruzar al otro lado de tu destino, al otro lado de tu felicidad. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bien.